Y campeones, estrella total nuestro portero. No creí que el episodio fuera a tomar este rumbo y que pudiéramos disfrutar penaltis. No lo había pensado siquiera. ¿Fue que lo tapó? No, fue que lo arruinó. Lo arruinó totalmente, pero la estrella fue el portero. Chicos, bienvenidos a un Grow Test. Un Grow Test muy similar, algo parecido a lo que hicimos con el gran Ethan Mbappé. Un episodio que gustó muchísimo, que de hecho está teniendo bastante éxito. Bueno, les ha gustado muchísimo, está teniendo bastantes visitas, están llegando muchos suscriptores, etcétera, etcétera. La bienvenida para ellos. Hoy vamos a hacer algo muy similar, pero esto surgió más bien a raíz de un comentario que me dejaron, bueno, en la pestaña comunidad o en un video, no recuerdo bien. La cuestión es que el señor Nico Serna me dijo lo siguiente: bro, hay un jugador, una joven promesa que se llama, aquí dijo él, que se llama Safonov y es un portero que tiene 72 de media y un potencial de 91. Puedes ficharlo y hacer un reconstruyendo. Bueno, vamos a hacer un grow test con este señor. Es un portero ruso, según lo que estuve indagando. Bueno, su pronunciación correcta, su nombre más bien, se dice Matvey Safonov. Matvey Safonov. Es más o menos el nombre de este señor. Bueno, digamos que en nuestro idioma sí, aquí dice Matvey Safonov. Matvey Safonov. Pero bueno, en fin. La cuestión es que este es un portero ruso, chicos, que según Transfer Market tiene un valor en la actualidad de 14 millones. Tiene 22 añitos. Está evidentemente en la liga rusa, pero la liga rusa no la tenemos en FIFA. Entonces, pues, tenemos que buscar otro equipo, el cual ya lo están viendo en pantalla, de hecho. Participa o es portero este muchacho del club Krasnodar, no sé la pronunciación tampoco correcta. Me dijeron que tiene un increíble potencial, como leí en el comentario, de 91. Esto quiere decir que está entre 91 y 93. Esto me llamó muchísimo la atención porque es raro encontrar un portero ruso pues con estas características. Y entonces se me ocurrió hacer el Grow Test, darle 4 temporadas y ver qué sucede si realmente llegamos a ese potencial o no. Evidentemente, si ponemos el jugador todos los partidos y sin perderse ni uno, pues va a llegar arriba, ¿no? Va a llegar a los 91 y tal vez más. El tema es que lo vamos a hacer de manera orgánica, como hicimos con Ethan Mbappé, que ese sistema les gustó muchísimo, que fue pues en base a su media, así mismo darle titularidad, ¿no? Eso quiere decir que va a estar en la primera temporada en partidos muy sencillos, no va a tener oportunidad en partidos de Champions ni nada por el estilo. De los 50 y pico de partidos que juega la Juve, pues este chico jugará unos 15 o 18 cuando mucho, no sé, en fin, lo vamos a hacer de manera gradual y como veamos su crecimiento, asimismo le vamos dando más minutos para la temporada 21-22 y así sucesivamente. Muy seguramente llegará a ser, con ese potencial, llegará a ser el titular, ¿no? Lo vamos a hacer en la Juventus. ¿Por qué la Juventus? Que aquí nos aparece con su logo y todo, pero con su escudo, perdón, pero pues dice la Juve. Esto es gracias a un mod. También tenemos las equipaciones 21-22. Por si me preguntan, esto es un mod y esto solo se puede hacer en PC. Hay muchos otros clubes, pero yo creo que la Juve es como el sitio idóneo para este tipo de porteros, ¿no? Recuerden que tienen ahora mismo a Szczęsny, que es un polaco, creo que es polaco él, que ya cuenta con 30 años y que tiene un contrato hasta el 2024. Ya saben que Szczęsny está totalmente estancado, pero por su edad podríamos ir pensando en un nuevo portero. Si tenemos en cuenta que se ha ido el gran Gianluigi Buffon, se ha ido al Parma para la próxima temporada, o para esta que ya está a punto de iniciar la 21-22, eso lo digo en la vida real, creo que sería perfecto meterlo. Estuve analizando, la Juve no tiene muchos porteros, o no tiene porteros jóvenes promesa, tiene a Pinsoglio, creo que es que se dice, y pues no tiene más, no sé si tenga algunos en préstamo, eso ya lo veremos. La cuestión es que no tiene, sí tiene a Perin en préstamo, que tiene potencial, pero pues también ya es un poco adultico. Nos vamos mejor por este ruso, que le vamos a decir Matthew, digámosle así, porque su nombre es un poco complejo, perdón. Entonces vamos a decirle así, Matvey Safonov, ¿no? Yo creo que sí puedo pronunciar Safonov. Vamos a ver el crecimiento, como dije, de manera muy gradual, así que no vamos a interesarnos para nada en la plantilla, chicos. Ya saben que en los Grow Test no tenemos plantilla, o sea, no vamos a gestionar el equipo, no vamos a hacer más fichajes, porque pues no nos interesa solo el portero y si de pronto tenga que hacer movimientos en la plantilla, pues para que no me despidan, ¿no? Esa es como la idea. Muy bien, chicos, poderoso like, ya saben, suscríbanse, por favor, si les gusta este video, compártanlo, háganlo que llegue muy alto para que la gente lo vea y lo comparta, porque cada vez que un video se comparte y se ve, pues hombre, más gente le gusta. La prueba está en el video de Ethan Mbappé, que cada que lo miran, la gente le da like, lo comparte y le encanta, porque son contenidos buenos, que a todos nos gustan, pero que por desgracia la plataforma no en todas las ocasiones los recomienda. Entonces, también quiero decirles que como estamos en el tema de los fichajes y todo eso, los invito a mi canal de Foot Shorts. En ese canal podemos ver todo lo relacionado con el mercado de fichajes y con lo que se viene en FIFA 22, con todo lo que tiene que ver con nuevas valoraciones, nuevas jóvenes promesas, nuevos porteros, etcétera, etcétera. Todo eso lo ven en mi canal de Foot Shorts.
Puedes ir, suscribirte si te gusta, evidentemente, analizar el canal, ver si te gusta, te suscribes y pues si no, no pasa nada. Continúa aquí. Vamos a la plantilla. Vamos a intentar primero fichar al señor y luego regreso con ustedes. Esa es la idea, ficharlo, ¿no? Let's play. Muy bien, chicos, ha finalizado este mercado de fichajes y tenemos evidentemente a nuestro Matthew Safonov. 6 millones. Estaba, aparentemente era agente libre en la vida real. Ya les dije el club que ya ni me acuerdo. Bueno, ese club que les dije al inicio. Pero aquí nos aparecía, estaba en el Bayern Múnich. Como pueden ver aquí, lo hemos comprado 6 millones. No entiendo cuándo compró esto. Bueno, las cosas del FIFA, ya saben. Este señor, bueno, supongo que estaba en ese club porque no, el otro club no está en el FIFA. Bueno, no entiendo. En fin, chicos, me he tomado el atrevimiento de hacer algunas cosas que prometí no hacer, como fichar. Pero pues la sensación de la Euro 2021 no la podíamos dejar por fuera, ¿no? Federico Chiesa, he cerrado un contrato con este señor por 4 años más. Y bueno, estaba en calidad de préstamo porque recuerden que este señor pertenece en la actualidad, creo que todavía pertenece a la Fiorentina. He ejercido la opción de compra y lo hemos traído por 35 millones. Perfecto. Por otro lado, tenemos aquí préstamos y vendí pues este portero que evidentemente no iba a tener oportunidad. También me tomé la libertad de vender a Leonardo Bonucci para darle más a Demiral, para darle más oportunidad a Demiral. Este señor tiene 33 años. Sé que dije que no iba a hacer estas cosas, pero bueno, ahí vamos haciendo un poco de cosillas, chicos. Ese ha sido. Entonces vamos a mirar los números de este señor un poco más de cerca. El señor, nuestro portero, aquí como pueden ver, llegó, no ha crecido nada. Estadísticas, ha jugado 5 partidos porque le di varios partidos en los de pretemporada, ¿no? Le di los 3, creo que 3 o 4 partidos de pretemporada y ya en la liga ha jugado 1, creo que es la cosa. Ahí está, porterías imbatidas 2, Szczęsny lleva 1. Financieramente, como pueden ver, no tiene nada. Hicimos un contrato con este señor por 3 años, como pueden ver ahí. No aceptó más, pero bueno, es una promesa, la relevancia que le hemos dado, un sueldo de 20,000 euros. Y pues nada, chicos, veamos qué sucede con este Matthew Safonov en la próxima temporada. Bueno, al final de esta temporada en la que estamos actualmente. Chicos, creo que olvidé mostrarles, bueno, avancé unos partidillos, ya tiene 73. Olvidé comentarles, bueno, en la vida real actualmente tiene 22 años, pero aquí nos aparece con 21. ¿No? Pues en fin, ya saben que estamos en la temporada 2021, pero olvidé mostrarles el plan de desarrollo. No hay muchas opciones evidentemente para un portero, pero pues le puse en este momento portero y ese va a ser su plan de desarrollo al menos por las próximas 10 semanas. Finaliza esta primera temporada, la 2021, jugadores con crecimientos interesantes, por ejemplo Checkman, 1. No fueron tantos, pero bueno, lo que nos interesa es este señor que tenemos ahora mismo en pantalla. Tuvo un crecimiento muy bueno, hay que reconocerlo. 4 unidades, como pueden ver. Veamos por aquí en estadísticas cuántos partidos jugó. 17 partidos. A ver, de los prácticamente 57 que se jugarían, o 56 como se ve por aquí, este señor jugó 17, porterías imbatidas 5. El caso de Szczęsny 10. Bueno, interesante. Veamos por aquí en lo financiero, tuvimos un crecimiento del 200%, 18 millones. Recuerden que este jugador no ha sido creado, ¿no? Quiero aclarar eso porque no lo aclaré desde el principio. Este jugador no ha sido creado, es un jugador que está en el juego y que lo pueden usar perfectamente. Yo creo que es lo que más nos interesa de esta parte, decirles que les he estado dando mucha oportunidad a los jóvenes. El caso, por ejemplo, de Demiral, que siempre jugó 16 partidos. Este señor que tal vez se vaya para la próxima temporada, no estoy muy seguro. Y un cambio interesante que voy a hacer con este señor es que voy a ver si ya completó las semanas. No, le faltan 19. Lo voy a convertir en extremo izquierdo para que nos ayude y no tengamos, o le ayude a este señor Kulusevski, para que no tengamos que traer jugadores en esa posición. Más jugadores. Ramsey tal vez se vaya. Y ya veremos qué sucede. Veamos en el tema de los títulos. Esta sería la primera liga para nuestro señor o para nuestro Matthew en su primera temporada, ¿no? Pues es apenas lógico que con la Juventus podemos tener ligas muy fácil, ¿no? Es lógico, pero pues igual hay que mostrar, ¿no? Hay que mostrarlo en el video. Por aquí vemos que descendidos tendríamos Crotone, el Parma y el Spezia. La Supercopa de Italia fue para nosotros, otro título más para nuestro Matthew. La Copa de Italia también fue nuestra. Por aquí el torneo de invitación lo perdimos, de hecho caímos 4-1 ante el United y vemos que curiosamente el
Bueno, no es curioso, en realidad está muy bien. Se repitió una final que vimos anteriormente, hace unos años atrás, pero que en la vida real se la llevó el Real Madrid. Eintracht, el nuevo equipo de Rafael Santos Borré, chicos, el Eintracht de Frankfurt ha sido el campeón de la Europa League. Interesante, me están pidiendo contenido con este Eintracht, ya veremos más adelante. Nosotros no mostré esto, chicos, pero nosotros en Champions únicamente llegamos a los octavos. Fuimos derrotados en un global de 4-1 por parte del Paris Saint-Germain. Plantillita, una ojeada como para una fotillo de Instagram, pues si les interesa, bien. Y vamos a la temporada 21-22, en donde tal vez me salga un poco del contexto del video. De hecho ya lo estoy haciendo, ya lo he hecho un par de ocasiones, pero de pronto me haga fichajes, no sé, ya veremos. Chicos, sigo saliéndome del contexto, sigo rompiendo mi promesa de no tocar la plantilla, de solamente centrarme en nuestro portero, nuestro protagonista básicamente, pero sigo cometiendo estas locuras. Bueno, otra de las sensaciones de la Euro 2021, gran estrella, revelación de la selección italiana. Pues hombre, se me ocurrió traerlo, chicos, simplemente se me ocurrió y dije vamos a traerlo para esta temporada y veamos qué tal va. Esto está como por fuera del video, pero pues había que hacerlo. Ha tenido un costo de 46.2 millones procedente del Sassuolo y tiene un potencial de entre 86 a 88. Locatelli lo vamos a dejar en el medio campo, evidentemente su posición natal, ¿no? Hice también otras cosas, pero por temas ya de que había que hacerlo, ¿no? Vendimos a Chiellini, préstamo, también vendí a Danilo, no tengo idea, quiero seguir con Juan Guillermo Cuadrado, este señor también lo he vendido por 11 millones. Ramsey lo traje para poder traer evidentemente a Locatelli, este señor préstamo, Perín, pues para darle más oportunidad a nuestro portero invitado, y Rugani lo hemos prestado. Por aquí también tenemos que Rabiot ha sido vendido por 38 millones, una locura, puede ser, pero bueno, en fin, préstamo. Romero llegó, está creciendo maravillosamente, como pueden ver tiene 79, pero lo he prestado nuevamente al Tottenham. Bueno, pues veamos qué pasa. Pellegrini también tiene crecimiento interesante, pero ha sido prestado. Fagioli también, y por último McKennie también lo presté, chicos, tiene un crecimiento interesante, pero para darle más oportunidad, aunque lo quería utilizar como extremo izquierdo, pero bueno, llegó el tema Locatelli, Manuel Locatelli, entonces tocaba buscar el espacio preciso para este señor. Veamos aquí rápidamente la plantilla, pero más que todo a nuestro portero invitado, como pueden ver, Safonov, todavía me cuesta, por Dios. Ahí va, chicos, 77, ha crecido, no sé, voy a mirar, déjenme ver, aquí lo vemos más de cerca, sí, en lo que va corrido la temporada ya ha crecido una unidad, ahora sí tiene 22 años, perfecto, chicos, va bastante bien. ¿Cuántos partidos ha jugado? Ha jugado 2 partidos. Muy bien, vamos al final de esta temporada y regresamos luego. Veamos, tenemos, finalizamos la temporada, 32 años para Szczęsny. Esto nos va diciendo poco a poco que, déjenme ver hasta cuándo tiene contrato, recordar, nos quedan todavía 2 añitos de contrato. Nuestro Matthew Safonov, 3 unidades de crecimiento en esta temporada, 79 valoración global, creo que es, merecedor, ya en la próxima va a tener más minutos, va a tener minutos incluso en partidos de Champions, entonces creo que apunta bien a ser nuestro portero titular. Tal vez se haga una buena venta por Szczęsny para sacar dinero. ¿Y cuál es su valor financiero? 45 millones. A pesar de eso está cayendo un 8%, mientras que nuestro Safonov tiene un crecimiento de 48% en su valor comercial, 21.5 millones. Nos quedan 2 añitos de contrato. Muy bien. Aquí que tenemos sus números están interesantísimos, chicos. Ahí como pueden ver, miren esto, los mejores. Ya lo vimos en la financiera, en su versión financiera más bien. Tenemos aquí que jugó 24 partidos. Tiene, porterías imbatidas 17 y este señor tiene 11 porterías imbatidas de los 24 partidos. 11 partidos sin goles, creo que eso es bueno. Vamos a continuar. ¿Quién fue el goleador de la temporada? No hemos mirado si nuestro Cristiano Ronaldo, claro. ¡Ay, no! ¡Chiesa! ¡Wow! Chicos, dato perturbador. Chiesa ha sido más goleador por un tanto que Cristiano Ronaldo. 5 asistencias y 8 asistencias para Chiesa. Bastante bien. Este chico le estamos dando oportunidad en esta temporada para que le ayude a Ronaldo, porque Ronaldo creo que, se mantiene con sus 93 a sus 37 años. ¡Qué locura!
ahí está, chicos. Campeones nuevamente, no sin mucha relevancia en este tema. Benevento, Parma y el Crotone a la segunda división. Bien, Supercopa de Italia. Estas ya serían 2 ligas para nuestro portero invitado y también tiene 2 títulos, 3, creo que son 3 copas locales con esta. Y por aquí Copa de Italia la perdimos contra el Milan. También tenemos por aquí que perdimos contra el Atlético de Madrid. Y el Eintracht se llevó la Supercopa de Europa. Muy bien por el Eintracht. Leicester, qué locura, chicos. Qué bien el Leicester, que se prepara, que calienta motores en el canal porque se viene algo interesante con el Leicester. Campeón en esta ocasión de de Champions League. Y la Europa League para el Borussia Dortmund. ¿Nosotros dónde quedamos en Champions? Aquí avanzamos. Wow, llegamos a semifinales. Estuvimos entre los 4. Vean, se acercó bastante nuestro portero ruso a las mieles del éxito en la Champions. Bueno, a pesar de que Cristiano no fue el goleador del club en general, sí fue el goleador, el Pichichi de la Serie A. Miren, ahí está, 25 goles en 32 partidos. Sigue rompiéndola a sus 37 años. Asistentes, bueno, tenemos en el 6º lugar a Paulito Dybala. Muy bien, vamos para la tercera temporada, sería la 22-23 y veamos qué puede pasar. ¿Será que ya se nos convierte como titular nuestro Matthew? Ya veremos. Chicos, mercado de fichajes finalizados y lo único que tenemos de interesante es haber vendido a Matías de Ciclio porque creo que ya por su edad y tenemos un jugador que va a sustituirlo bastante bien. Préstamos, como pueden ver por aquí, nada interesante, y también vendí a Bernardeschi, que es que no siento ese crecimiento que me gusta, no lo veo en este chico, entonces se fue más bien a la Premier League. Estoy haciendo cosas que no debía, ya lo he dicho. Pero bueno, nuestro jugador ahí va, Szczęsny. Nos ofrecieron bastante dinero por Szczęsny, pero todavía no se va. Ahí está, como lo pueden ver, números muy atractivos. Y el jugador que va a reemplazar la futura estrella de este lateral izquierdo de la Juve, supongo yo que va a ser Pellegrini, 76 de valoración global, tiene potencial bastante bueno. Entonces creo que va a ser, a tener muy en cuenta. Este señor tal vez para la próxima temporada se vende, no sé, está un poco joven. Bueno, vamos a darle oportunidad. Mandragora o Mandrágora, como se pronuncia. Muy bien, finalicemos. Hemos llegado al final de esta tercera temporada. Vamos para la cuarta y última, la que sería la 23-24. En este momento, como digo, finalizamos la 22-23 con números muy muy interesantes por parte de nuestro Safonov, que muy pronto le vamos a cambiar ese número. Muy pronto se lo vamos a cambiar, chicos. Ahí está. ¿Tiene contrato todavía con nosotros? Claro que sí, pero déjenme ver una cosa. El plan de desarrollo, ¿cómo quedó? ¿Está todavía acá? Vaya, hay que dejarlo ahí. Perfecto, chicos. Tenemos 3 unidades de crecimiento. 24 años para el portero ruso, dando unos números interesantes, muy interesantes. Un valor actual de 26 millones, creció un 40%, no tanto, pero bueno, algo es algo. Aquí tenemos un dato interesante y es que ya está jugando más partidos incluso que Szczęsny. Para la próxima temporada pensaba vender a Szczęsny, pero no lo voy a hacer porque, a menos de que llegue una propuesta muy jugosa de dinero, vendería a Szczęsny por el tema de la edad, ¿no? El tema es que si lo vendemos tendríamos que traer otro jugador, pero no estoy muy seguro. Entonces tal vez no lo venda, no me gustaría venderlo realmente. Creo que con esta edad y con esta valoración podríamos dejarlo otro poco. Partidos jugados, veamos, este señor ya tuvo 2 partidos y podemos ver, tuvo 2 partidos en Champions, Copa Italiana también tuvo 2 partidos, ha participado bastante, 24 en la Serie A, total 28. Szczęsny pues ha jugado el resto, evidentemente, porque no tenemos más porteros. Como pueden ver también por aquí, chicos, estamos dando protagonismo a estos jugadores, ahí como ven, para darles minutos. Este señor ya aumentó un poquitico, va ahí lentamente. Romero sigue en préstamo, yo creo que llega para esta temporada. Dragusin también ha tenido minutos, no se prestará, no se irá. De pronto lo preste, no estoy muy seguro. Rugani todavía está en préstamo. Juan Guillermo Cuadrado todavía dándolo todo, chicos, porque tiene una unidad de crecimiento increíble, ¿no? Esto no nos interesaría mucho debido a que el episodio no va de esto, no es un reconstruyendo en sí, pero parece, ¿no? Parece mucho un reconstruyendo. Miren, aquí está. Veamos quién fue el goleador. En este caso, 29 tantos para Dybala. Vaya, el bicho cayó 18 goles, pero ojo que sigue teniendo 93 de media, impresionante. Cuando juegas con Lionel Messi cae su media mucho más rápido, no lo entiendo, chicos. Este señor evidentemente jugó todos los partidos, ¿no? 37, 48, tal vez descansó 3 porque le he dado protagonismo a este danés, Baden Frederikse.
Ay Dios, les estamos dando oportunidad. Yo no sé cuál es el potencial de este señor, no lo analicé. Está entre 77 a 79, casi 80. Bueno, no está tan mal para sustituto. Bueno, jugó 31 partidos, jugó bastantes, hay que reconocerlo. Veamos nuevamente, campeón, tercera liga para nuestro Matthew. Descendidos, bueno, esto no tiene mucho sentido realmente. La Génova, vaya, la Génova, la Spezia y el Crotone. Somos los ganadores de la Supercopa. Copa Italiana, también la tenemos, ¿no? La venimos ganando casi en todas. La Supercopa para el Leicester, sigue tentándome el Leicester City. Real Madrid se llevó la Champions ante el PSG. Nosotros no en esta ocasión sí nos fue muy regular. Llegamos a wow, no puede ser, nos quedamos en octavos. Ay Dios. Tottenham se llevó la Europa League. Vaya, Dybala fue el goleador básicamente, bueno, el segundo lugar, el más cercano de nuestro club, y Chiesa. Cristiano Ronaldo no lo veo. El mejor asistente de la liga, bueno, es Mount, que ahora pertenece al Nápoles. Nosotros tenemos en el séptimo lugar a Dybala y a Chiesa también en el lugar número 11. Bien, chicos, vamos a concluir este episodio en donde va a tener más protagonismo nuestro invitado, porque ya se lo merece, ya tiene una media interesante, así que veamos qué sucede en esta última temporada y si llega una propuesta interesante por Szczesny. Chicos, ha terminado el mercado de fichajes, vamos a darle inicio, bueno, ya inició de hecho la cuarta y última temporada de este episodio y quería mostrarles esto, ¿no? Qué rico cuando nos encontramos algo, qué delicia cuando nos encontramos algo totalmente gratis, como esto, el grandísimo Joelson Fernández, que como sabemos, o como muchos sabemos, tal vez los que no lo sepan, tiene un potencial de entre 86 a 88, es de los grandísimos del juego y que para FIFA 22 muy probablemente creo que ya va a tener su carta. Eso lo pueden averiguar en mi canal Food Shorts porque allá encuentran todo ese tipo de contenidos. Vendimos a Rugani, no le veo futuro con nosotros, lo siento mucho. Rugani, el italiano. Dragusin lo prestamos al Oporto, pues está, al Sporting de Lisboa. Lo hemos prestado a Rado Dragusin, tiene un crecimiento interesante, números bonitos, pero creo que es mejor que se vaya en préstamo. Vendimos a este señor y este Mandrágora también lo hemos prestado. Mandrágora o, digámosle, Rolando más bien, o Mandragora, no, debe ser Mandrágora. Ha sido prestado, tiene números interesantes, 26 añitos y eso ha sido lo único que hemos hecho en el mercado de fichajes. La plantilla está así. Cristiano Ronaldo me tiene impresionado, chicos. 94 es una completa locura. Feliz con Cristiano, pues juega casi todos los partidos, evidentemente es el bicho. ¿Qué edad tiene el bicho ya aquí? 38, perfecto para el bicho. Aquí está este señor que le va a ayudar a Chiesa en los momentos idóneos. No creo que este señor se gane la titularidad porque Szczesny está muy bien, 33 añitos, va para 34, creo que está bien. Romero se queda esta temporada con nosotros, no se irá a préstamo, ya veremos estos si llegan si los piden en préstamo. De momento este señor le va a ayudar a Cristiano. Quise convertir a Joelson en delantero centro, pero está imposible, se demora 130 semanas y no tenemos ese tiempo. Vamos al final de la temporada y veamos al final en cuánto termina este señor y veamos más o menos, si llega a ser titular. Le voy a dar más partidos tanto en Champions, prácticamente va a ser partido y partido. Eso va a ser así porque ya se merece un puesto interesante o un protagonismo interesante en este club. Vamos al final de la temporada. Chicos, hemos llegado al final de la temporada con una muy buena noticia. Vamos a jugar la final de la Champions y ya que llegamos ahí, pues es bueno echarnos un partidillo y mirar en persona, ver cómo se comporta el señor Matthew Safonov, porque, evidentemente todo lo hemos simulado, ¿no? A ver, cosa a tener en cuenta, aquí finaliza este episodio básicamente, vamos al partido y etcétera, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, chicos, y es que jugó más partidos Szczesny, evidentemente porque miren, tiene uno de crecimiento, o sea, tiene 90 de valoración global y 34 años. Creo que está en una edad óptima todavía para ser titular de un equipo grande como la Juventus, así que por eso no llegaron tampoco ofertas, pero pues creo que si hubiesen llegado no lo hubiéramos dejado, no lo hubiera vendido porque realmente es vergonzoso, ¿no? O sea, ha hecho mucho mérito el señor Szczesny para estar en el equipo y pues no merecía salir por la puerta de atrás, solamente por dejarle o darle gusto a nuestro invitado especial. Entonces no creo que sea correcto. Así que jugaron muy parejo, 32 partidos para este señor, 29 para Safonov, tuvo 5 en Champions, 2 en Copa Italiana y 1 en Supercopa de Europa, en Supercopa de Italia, mientras que Szczesny tuvo 7 en Champions, estuvieron muy parejos realmente, 3 en Copa de Italia, en el torneo de invitación jugaron de a 2 y de a 3 cada uno. En fin, chicos, ese ha sido el growth test de este episodio, el growth test más bien de este portero ruso Matthew Safonov, que nos dicen que tiene un potencial de 91 a 93 aproximadamente, pero pues no imaginamos que un portero ruso tuviera tanta valoración,
valoración global en este momento, pero no tuviera tanto potencial. Pero como dije, tengamos en cuenta que no jugó pues todos los partidos. Si ponemos a este jugador, a este portero de titular desde un equipo más chico y lo compramos de titular, pues evidentemente vamos a sacarle tal vez unas 4 o 5 unidades, no, unas 4 unidades más de crecimiento, diría yo, unas 4 unidades más, unas 3 o 4 unidades más. Pero pues en este caso pelear la titularidad, que era lo correcto, pues la tenía difícil con Szczęsny, ¿no? A tener en cuenta, porterías imbatidas, este señor, bueno, evidentemente más profesionalismo, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para esta temporada, 20 porterías invictas, mientras que este señor le hicieron más golecillos, ¿no? Eso es lo que entiendo más bien, ¿no? Excelente, excelente, muy bien, espero que les haya gustado esto. Vamos a echarle una ojeada también en lo financiero. Yo le renové el contrato en esta ocasión, tiene un salario ya bastante alto, de 56.000 euros para nuestro Matthew Safonov, 29 millones, casi 30 millones, 13% de crecimiento, no mucho, pero bueno, creo que estuvo bastante bien. Un portero para 5 temporadas más, evidentemente, ¿no? Porque tiene 25 años y aún con 5 temporadas más sigue siendo un buen portero y va a ser tal vez un capitán excelente, ¿no? Va a ser un hombre para los libros de historia. Muy bien, extraño, ¿no? Tener un portero ruso con esas, con esas características en este momento del FIFA. Muy bien, chicos, ahí veamos goleadores rápidamente. Vamos a darle un repaso, aunque esto no nos interesa mucho, pero pues igual lo vamos a ver. Goleador Dybala nuevamente y a ver, 25 para Ronaldo, que se repuso bastante, 19 para Chiesa y miren a Joelson, que tuvo solo una unidad de crecimiento. Los números de este señor, a ver, estadísticas, aquí, estatus, desarrollo, perfectos, muy bonitos los números, pero ya lo sabemos de sobra. Chicos, vamos a la entrevista y posteriormente al partido. Hasta aquí llega lo que sería nuestro episodio, ¿no? De aquí para adelante ya, si quieres verlo, pues está bien. Esto es como para ver cómo se comporta en el terreno de juego. Va a jugar la final este señor. Ya de aquí en adelante no vamos a ver nada. Títulos, volvimos a ganar la liga. Eso quiere decir que este señor se lleva 4 ligas hasta el momento y no sé cuántas copas locales, ¿no? Te dejo la trivia en los comentarios, en el comentario fijado, y dime cuántos títulos al final ganamos con la Juve, ¿no? ¿Cuántos títulos se lleva este Matthew Safonov, que es nuestro invitado especial? Aquí, como pueden ver, pues no hay mucho. De hecho, no hay mucho que ver porque presupuestos, no tocamos para nada el presupuesto. Nos fue bastante bien. Camisetas, excelente. A ver, ingresos, transacciones, camisetas, 6.9, casi 7 millones de camisetas. Bastantes camisetas vendidas de Dybala, Ronaldo y Chiesa. Las más vendidas. Tenemos la final contra el Barcelona. La vamos a jugar solamente por ver en acción a nuestro compañero, a nuestro invitado especial. Ya dije, si ya de aquí para allá no te interesa el video, no importa. Lo importante es que te hayas enterado de lo que sucede con este portero ruso. Aquí, bueno, si lo quieres ver en acción. Tenemos que nuevamente la liga, 4 ligas lleva este señor. Eso es lo único que me acuerdo. No sé cuántos torneos. Aquí volvemos a ganar la Supercopa. Creo que llevamos también 4 Supercopas, tal vez 3 o 4 Copas de Italia. Y aquí nos vamos, chicos, con el torneo de invitación. Llevamos 3 títulos y Supercopa de Europa, evidentemente no. Y aquí podríamos llevarnos la Champions, la Europa League para el Arsenal. Ahora sí, yo creo que vamos a la conferencia y posteriormente vamos al partidazo que nos espera, porque este club se enfoca en ganar todo. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo manejan la fatiga? Puede que estemos cansados. Ay, mala respuesta, me equivoqué. Bueno, no, pero igual eso no importa. No nos afecta, chicos. Ahí está. Nos vemos en el terreno de juego. Ya saben que se viene un partido duro. Perfecto, chicos. El ambiente maravilloso en esta finalísima. Comentarios en inglés. Modo competidor activo, que ya saben que me encanta ahora jugar con ese modo competidor. Y pues definitivamente en Ultimate. En Ultimate se juega esta finalísima porque no estamos dispuestos. Veamos qué equipo tiene. Wow, miren a Miralem, todavía lo conservan. Ese debe ser Pedri, porque por esos rostros no los identifico. Todavía tienen a Frankie de Jong. Un Titi todavía lo conservan. Ahí también tenemos jugador. Vaya, miren a Joe. Tienen a Joe. ¿Y este señor quién es? No lo reconozco así a simple vista, pero bueno. No veo a Lionel Messi. Eso es triste, mientras que Ronaldo todavía sigue rompiéndola y con 95 de valoración global. Ahí está. Yo creo que se va a retirar primero Lionel Messi que Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Yo apuesto eso. Creo que Cristiano va a durar más tiempo. En fin, ahí está. Chicos, vamos al partido. Esto ya no es necesario que lo miren, pero si quieres ver en acción a el portero invitado, si quieres ver cómo se comporta, pues hombre. Aunque bueno, con los porteros no tenemos tanta
oportunidad de verlos cuando en el gameplay, digámoslo así, ¿no? No es como cuando tienes un jugador que lo puedes manipular y toda la cosa. Pero bueno, aquí vamos a ver, lo pusimos a jugar el portero, evidentemente no es... Ahí está, Safonov con el número 12. Y bien, chicos, ahora veamos qué es lo que sucede con con esta finalísima, que pierda o gane, se va. Bueno, hasta aquí llega el episodio. Aquí fue. Vamos, el colombiano que aún a estas alturas todavía la está rompiendo en la Juve, chicos. Temporada 23-24, finalísima de Champions, y todavía está el grandísimo, que no sé qué media tiene. 88 tiene Cuadrado, no lo puedo creer, no lo había notado. Miren esto. ¡Oh! ¡Qué locura de... bueno, ¿cuántos años tiene Cuadrado? Déjenme ver. Yo porque estoy interrumpiendo el partido de esta manera, chicos. No sé, qué pena, discúlpenme. 35 años, Cuadradillo, que con los 30 y pico que tiene en realidad, 33 creo que es. Ha explotado más su carrera, ha explotado, y qué bailada la que nos pegaron, chicos. Qué bailada por estar desconcentrado. Miren qué jugadón se hizo este. ¿Quién es? No los reconozco con esos rostros. Por Dios. Déjenme ver su camiseta. No me dejan ver su camiseta. Miren cómo nos baila. Trin. Aquí se va. Tú. Hermoso tener el modo competidor activo, chicos. Es hermoso. ¿Quién es? Daniel Malen. No lo reconocía, chicos. Realmente estaba ciego, pero bueno, vamos a ponerle a concentrarnos. No más Juan Guillermo Cuadrado. Y vámonos a... ¡Ay, aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahí tenemos a Paulito Dybala, con una asistencia maravillosa del bicho, que siempre está ahí participando. El bicho, ¿no? El bicho, por Dios, chicos, el bicho. Sigue siendo protagonista, por algo tiene 95 de media. Por algo será. Muy bien, se empata esta vuelta, partidazo. La finalísima de Champions, que podría pasar en la vida real, claro que sí. Tenemos a Paulito Dybala, uno de los mejores del mundo, al menos en este momento o en este modo carrera, con la Juventus de Turín. Muy bien, buena asistencia para el bicho. ¡Ay, miren! Dios, qué buena jugada, iniciada prácticamente por Cristiano Ronaldo y finalizada una vez más por el argentino Paulito Dybala. Paulito Dybala, que realmente, bueno, alguna vez llegué a creer que iba a ganar un Balón de Oro, pero pues no sé. Está un poco complejo, ¿no? Un poco complejo, pero... a veces pienso que debería cambiar de equipo, ¿no creen? No sé ustedes, díganme en comentarios, ¿creen que Paulito debería explorar otros destinos, digámoslo así, en otro club? Bueno, me lo hacen saber. ¡Wow! ¿Tienen a Borré? Es Borré el que está ahí, yo creí que era Pedri. ¡Ay, Dios! Tiene el rostro de Pedri, qué mal. Chicos, un primer tiempo muy agitado, pero a pesar de eso tenemos posesión. 60 contra 40, creo que no está nada mal. La precisión en los pases es de ellos con 100%, nosotros tenemos un 75%. Perdón, en los tiros. En los pases sí llevamos un 94%, no está nada mal. Chiesa amonestado, no sé si darle unos minutos a nuestro Joelson, pero entonces hay que acomodarlo un poquito más arriba. Perfecto, a ver qué tal nos va. Pues no es nada ético cambiar a Chiesa, que ha estado con nosotros desde el principio y que es de los grandes, pero hay que darle oportunidad a los muchachos, ¿no? Y Joelson creo que tiene el potencial para afrontar este partido, ya tiene madurez. ¡Ay, qué buena jugada! No alcanzamos a bloquear el centro, y ahí está Daniel Malen haciendo de las suyas. Recuerden que lo tuvimos en el Mallorca también, brillante jugador. Pero bueno, en esta ocasión nos hizo la fiesta. Este jugador es el que nos hace la fiesta. Creo que la jugada la inicia Borré. Ahí está. Creí que el portero alcanzaba a bloquear. Y cuando íbamos ganando, muy tranquilamente en el minuto 58, llega este baldado de agua fría, ¿no?
Aquí está, pero no quiero hacer el gol, no quiero hacer el gol, quiero irme a penaltis, quiero ver la efectividad de nuestro portero. Ahí está. Ahí está. Nos vamos a penaltis y esto se pone muy interesante, pero muy, muy interesante. Porterazo por parte del Barcelona, evidentemente. Pero nosotros también tenemos. Ahí está los que van a cobrar. Arthur, Cuadrado, creo que ahí está perfecto. Pero nuestro protagonista es nada más y nada menos que el bicho. A ver, aquí, yo creo que aquí. ¿Será que lo tapa aquí? No. Muy bien cobrado porque es Cristiano. Uf, engañados totalmente. También, engañado. Uf. Nos los están tirando todos por el mismo lugar. Nos están tirando todos por el mismo lugar. Muy bien, Juan Guillermo Cuadrado. Muy profesional. Creo que este sí no lo puede tirar a la derecha. ¡Uy! Se lo comió. Se lo comió, chicos. Bueno. Una sola tapadita, solo una. Porterillo ruso. Porterillo. Vamos, Matthew, solo una. Yo le sigo diciendo Matthew, pero no estoy 100% no puede ser. Lo arruinó. No tapó ninguno, pero este lo adivinó. Lo adivinó al menos. Y campeones, estrella total nuestro portero. No creí que el episodio fuera a tomar este rumbo y que pudiéramos disfrutar penaltis. No lo había pensado siquiera. ¿Fue que lo tapó? No, fue que lo arruinó. Lo arruinó totalmente, pero la estrella fue el portero. Chicos, hasta aquí llega este episodio. Espero les haya gustado, espero lo comenten, dejen un poderoso like. Si quisieran ver un grow test de un jugador en especial, me lo hacen saber a través de los comentarios. También los invito a visitar mi canal de Food Shorts, mi canal secundario, donde vamos a estar o estamos viendo nuevas valoraciones que vamos a ver en el próximo FIFA, o sea, en el FIFA 22. Sin más, me despido. Poderoso like, suscríbanse para más. Adiós. Well, you just think how many games they played this season as well. All that's in the past now. The game that's just happened was the most important one. They're all poised. The Champions League winners. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. Oh, this is the moment I love, sharing it with the fans. Ticker tapes coming down, the families in the stand, giving them all away. Well, they've travelled all over Europe watching this team. Now they get to share in this moment. Fantastic. Well, it took fire as well as ice on the pitch.